Estocolmo, 1984. Katrin da Costa fue una trabajadora sexual sueca que fue asesinada y cuyos restos fueron encontrados en Solna, en un container frente al Hospital Karolinska. Había sido desmembrada y partes de su cuerpo fueron encontrados en bolsas de plástico el 18 de julio y el 7 de agosto. El jefe forense del Karolinska y su ayudante estuvieron imputados en este caso. Nunca se supo si había sido desmembrada antes o después de haber muerto. El escritor Stieg Larsson tomó este dato como referencia para iniciar su famosa trilogía. Blanca, seguimos a vueltas con la identificación de tu hermano. Yo creo que este inicio del podcast de hoy es realmente llamativo, ¿verdad? Pues porque nunca esperamos que, lo hemos repetido a lo largo de estos capítulos, no esperamos que en un país como Suecia suceda este tipo de cosas. Pues la verdad que no. Porque yo me acuerdo que al principio, cuando decía que esto le había ocurrido a mi hermano en Suecia, pues todo el mundo me decía que Suecia era la quinta maravilla y que estaba loca hablando así de los suecos. Lo que pasa que luego este escritor escribió la trilogía y entonces yo creo que ya la visión de Suecia cambió un poco. A partir de ahí yo creo que cambió un poco la visión que todos teníamos de Suecia. Yo ya tenía por la experiencia que había tenido, pero bueno, que la de la opinión pública cambió. Uh-huh. Sí. Estamos a vueltas con el Karolinska, ¿verdad? O sea, sí. Ahí es donde encontramos a aquella criminóloga que, viendo la cara de tu hermano, dedujo fácilmente que era una persona española, donde se produjo ese encuentro milagroso de aquella fotocopia del DNI, aquella identificación para ellos tan clara, pero que de alguna manera no sé de qué manera trasladan esa información a la Policía Nacional de Bilbao, y nos encontramos de momento con una familia que recibe una llamada diciéndole que hay un cuerpo al que le falta una pieza fundamental para poder ser identificado, que luego esa identificación sí existe, que las hipótesis que se están barajando son las del suicidio, un accidente, una muerte accidental, que existen otras hipótesis como la de, un accidente de coche, que un coche pudiera haberle golpeado camino de la autopista. Existe una detención previa y, en fin, sigue habiendo muchísimas dudas en torno a lo que le pasó a tu hermano. Durante muchos años toda la familia ha pensado que sería probablemente Miguel Ángel, pero ciertamente no se ha tenido constancia oficial de que la persona que estaba enterrada en Londres fuera Miguel Ángel. Ya. El tema es que cuando hablábamos con la policía española, lo que nos decían es que la policía sueca les transmitía que no podía ser identificado. Entonces, de repente, cuando tenemos dudas y hablamos con el cónsul, al día siguiente nos dicen en un par de horas que han identificado el cadáver como Miguel Ángel por sus huellas dactilares. Entonces no entendíamos nada. Perdona, Blanca, además lo curioso de esta identificación tan rápida, de repente coincide con que tienen constancia y vosotros manifestáis la voluntad de ir hasta Suecia a identificar el cadáver, y también manifestáis vuestras dudas y recelos respecto de aquella detención que se produjo.
Claro, es que todo es coincidente. O sea, es de que iba a tardar bastante tiempo en saber, en saber lo que había ocurrido, a de repente ya sabían todo en un momento. O sea, decir toda esa información y ya sabían todo. Entonces, la identificación fue también tal cual. En 2 horitas ya teníamos la identificación. ¿Y cómo es posible? Si la policía española manda unas huellas dactilares de la mano derecha, allí no pueden hacer la identificación. ¿Cómo llegan a la conclusión de que aquel cuerpo pertenece a Miguel Ángel? Bueno, pues según ellos, por las huellas dactilares. La cuestión es que la familia no es que tenga dudas, es que la propia policía de Bilbao tiene las mismas dudas que la familia. Entonces escribe a la policía sueca y le dice, oyes, que tú nos habíais dicho que no podía ser identificado por la huella del índice derecho. Entonces, ¿qué ha pasado de repente? Entonces, la respuesta de la policía sueca es... Pues que no ha habido un problema porque que han limpiado un poquito el dedo, le han dado un poquito de alcohol y listo. O sea, esa fue la respuesta de la policía sueca. O sea que aquella mano deshecha, comida por los peces, en un estado de descomposición terrible, después de haber estado meses incluso en el agua, con una simple operación... ya estaba. Digna de cualquier episodio CSI, era... Que va, sí, aunque veas el caso más famoso de un cadáver sin identificar, esto no ocurre con esa rapidez. O sea, fueron rapidísimos, no, lo siguiente. Entonces, cuando os dice la policía sueca que ya está identificado, su palabra sirve, es decir, se da por buena esa información. Sí. Con las dudas que tiene la policía española. Sí, se da por buena sin ningún tipo, porque y ya te digo que toda identificación, según el protocolo, tiene que haber un certificado de identificación donde conste todo el procedimiento. Un papel legal, oficial. Exactamente. Pues la policía española que sabe de ese protocolo, porque yo desde luego no tenía ni idea de que debía haber un protocolo, no le pide ese documento oficial de cómo realmente ha sido identificado y por quién ha sido identificado. No piden, simplemente se conforman con eso de, le hemos dado un poquito de alcohol y ya está, se podía identificar. Se conforma la policía. En ese momento, Blanca, vosotros tampoco insistís en ese documento, porque entiendo que tal vez no sabíais que se necesitaba ese documento oficial. Eli, en ese momento estás en shock. Entonces, lo que estás pensando es que en teoría la gente que te está hablando te está ayudando. O sea, tú no piensas ni por un momento que a ti lo que te dicen es nosotros estamos aquí para ayudarte, nosotros estamos aquí para averiguar lo que ha pasado con tu hermano, nosotros estamos aquí para identificarle. Tú lo que crees es que ellos te están ayudando. Porque tú lo que estás es en casa sin dormir. Yo, por ejemplo, con 3 niños, intentando que mi vida siga con ellos como si no habría pasado nada y todas las noches dando vueltas a todo lo que me está ocurriendo. Ahí quería llegar, Blanca, porque como hemos repetido desde el primer podcast, estamos hablando de una lucha que has mantenido durante 17 años y claro, eso no se sostiene, digamos, cuando las personas confían en que lo que les están diciendo es lo cierto. Entonces yo creo que ha habido, sé que ha habido un proceso que va a ser muy interesante de comentar en algún momento, ¿no? Pero que apuntamos ahora y es como la primera respuesta de cualquier persona que recibe una noticia como esa es la que tú dices, la de creer que las personas que te están informando, que las personas que tienen cierta autoridad te están diciendo la verdad, que actúan con buena fe, que lo que te están diciendo no tiene duda alguna, que todo es así y vamos, en principio no estamos acostumbrados a desconfiar de algo y en unos momentos tan difíciles. Encima tú, para que me entiendas mejor, que tú lo sabes porque lo has vivido junto conmigo, al principio a nosotros nos dicen que la han matado, bien, pero luego nos dicen que se ha suicidado. ¿Cómo asume una familia que un miembro de su familia se ha suicidado lejos,
¿qué ha podido pasar? Luego, cuando te das cuenta de todo lo que te están contando, cuando estás pensando, lo único que piensas es ¿por qué me está pasando esto a mí? O sea, yo pensaba que estas cosas le pasaban en las películas, pasaban a gente, pues yo qué sé, no sé, me fastidia hasta decir lo que pensaba en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y yo durante muchos años estuve dando vueltas al tema de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y todo me cambió cuando dije ¿y por qué no? ¿Por qué no me va a pasar esto a mí? ¿Por qué no le ha podido pasar esto a mi hermano? Entonces es cuando ya cambias el chip y empiezas a pensar ya, decir, no me va a ayudar nadie, entonces tengo que empezar a actuar yo, intentar buscarme yo la vida porque ya no confías en nadie. Yo creo que es muy importante lo que has comentado de los sentimientos, cómo te puedes sentir y esos sentimientos a qué tipo de actuaciones te puede llevar y dónde te deja ubicada, a ti y a toda tu familia. No es lo mismo, como tú dices, un acto criminal cometido sobre tu hermano, es decir, alguien le ha matado, que ya de por sí es un hecho traumático, pero digamos que tiene que ver con terceras personas, que, a ver, no sé cómo te puedes sentir en ese caso, y bueno, supongo que te preguntas cómo ha podido ser, etcétera, pero de alguna manera la responsabilidad, digamos, en última instancia, sería de unas personas que han acabado con la vida de tu hermano. Cuando se habla de la hipótesis del suicidio, yo creo que entran en juego otros componentes que te afectan directamente a cada miembro de la familia. Yo creo que surgen sentimientos de culpa, sentimientos de duda, de cómo no pudimos ver. No lo sé. Mira, yo te voy a explicar cómo me sentía. Primero me sentía mal, pues por lo último que le pude decir a mi hermano, por lo que no le había dicho, uh-huh. Por lo que al final piensas, sufrió. Porque hay veces que cuando muere alguien te quedas con esto de, bueno, no ha sufrido. Bien, pues yo pensaba que mi hermano sí había sufrido. Aunque... Claro, si en algún momento piensas sobre la hipótesis del suicidio, es porque sospechas que tu hermano ha llegado a un punto de malestar tal que ha decidido acabar con su vida. Sí. Y luego ya hablaremos el papel de su tarjeta de la BBK, hablaremos en el siguiente podcast, y cómo se sintió mi madre. Claro. Porque no es lo mismo como yo me sentía, cómo se sintieron mis padres. Claro. Y te voy a decir una cosa, pero mi madre, que era una mujer que no era creyente, llegó a un punto, dijo, prefiero que mi hijo se haya suicidado y él haya tomado la decisión a que le haya pasado todo esto que le está pasando. O sea, mi madre llegó a un punto que pensó que era lo mejor que habría podido hacer mi hermano es el suicidio antes de que le habrían matado, que le habrían quitado los ojos. O sea, ella pensó que el sufrimiento del otro era bastante peor. De las otras opciones. De las otras opciones, exactamente. Yo creo que, Blanca, tú y yo estuvimos en unas jornadas que hablaban del suicidio. Sí. Porque en algún momento de la vida y durante bastante tiempo esa fue una hipótesis. Esa variable siempre ha estado en juego en el caso de tu hermano, ¿no? Eso es. Y eso yo creo que deja con una carga emocional terrible a todos los miembros de la familia. Sí. Y aunque luego se puede hablar de que es un asesinato, de que es un accidente, de lo que sea, el hecho de convivir con esa hipótesis creo que hace que cada miembro de la familia tenga que hacer una especie de revisión personal, ¿no? De relación con Miguel Ángel en este caso, de cada persona, de tu padre, de tu madre, tus hermanos. Claro. Ya te digo, porque todo el rato es lo que has dicho, lo que no has dicho, lo que podrías haber hecho, lo que no has hecho, en la cabeza te empiezan a dar vueltas 1000 cosas. En este momento, Blanca, eso está presente, eso está hablado, superado, trabajado,
porque yo creo que incluso yo imagino que se requiere esta ayuda, hasta no, vamos, que tampoco es ninguna cosa excepcional, pero que sería lógico acudir a un profesional, a una profesional que te pueda ayudar a... Mira, Eli, yo ayer lo estuve hablando con mi hija. Cuando pasas por una situación de estas tan dramática, en la vida tienes dos opciones. Ser mejor persona, entender más las situaciones, tener mucha más empatía, o seguir como si no habría pasado nada, o sea, tú pensando que el dolor tuyo es enorme, pero el de las demás personas es, bueno, sin valorar ningún tipo de dolor que sea ajeno al tuyo. Yo en mi caso creo que toda esta historia me ha hecho una persona mucho más sensible. Fui contigo a las jornadas de suicidio porque yo en un momento de mi vida viví esa situación. Uh-huh. Y yo creo me sentía identificado con todo lo que hablaban allí. Pero también me siento identificado con la gente con las familias a las que les matan a un miembro de su familia y luego te das cuenta que la justicia es una tomadura de pelo. O sea, que no hay justicia. Creo que en el caso de mi hermano también, el darte cuenta que, por ejemplo, le ha pasado esto a mi hermano y que nadie ha investigado. O sea, la policía reconoce... Ni si hubiera sido un asesinato, nada, no hubo investigación. Pero es que luego la policía reconoce en un momento dado que no ha habido esa identificación y no pasa nada. O sea, ¿qué pasa con esos padres que han estado durante 8 años, 9 años pidiendo una identificación? Pues es lo que te digo, que no pasa nada, porque son tan crueles que ni les informan de ese dato. Nadie les informa a esos padres. O sea, tú luchas por algo y te das cuenta que la gente que tiene el poder de investigar, que tiene el poder de hacer muchísimas cosas, no hace nada. Pero es que encima les das igual. Les das exactamente igual. No tienen nada, ni la mínima consideración, ni con unos padres que están ya en el último momento de su vida. No ha habido compasión. Mira, dicen que hacia las víctimas de delitos violentos tiene que haber un trato compasivo. Eso lo dice el protocolo, lo dice la ley. Pues todas las instituciones lo incumplen. Uh-huh. Blanca, hemos vuelto otra vez, como en anteriores encuentros, a este momento dramático y tenso y duro, sí, que siempre intentamos romper con alguna anécdota de Miguel Ángel, que nos sirve además para verle mejor, para conocerle mejor. ¿Qué nos puedes contar del indio guapo? Que yo me quedé con la duda de si era indio de la India o indio apache. Porque creo que... No era... El restaurante debía ser hindú, pero él iba vestido de indio, de apache, indios y vaqueros. De indios y vaqueros. Sí, yo creo que mi hermano había visto mucha película. Y entonces... pues era de indio. La verdad que mi hermano... Teníamos una casita de indios, ¿te acuerdas? En casa de la abuela. Sí, teníamos... Además, él creía que era de su propiedad. Entonces, cuando íbamos todos a casa, él ya estaba allí, ¿no? Con Aitite, con nuestros abuelos. Y entonces, en cuanto nos veía, le decía, abuela, guarda todo, que vienen esos. Yo creo que teníamos la casita de los indios y teníamos una especie de diadema de plumas. Sí. Y yo no sé si me lo he inventado con el tiempo o tengo la foto de verle a tu hermano Miguel Ángel sentado delante de la tienda india. Sí. Y todos mirándole, que no nos dejaba entrar en la tienda ni ponernos las plumas. Él no jugaba, nosotros tampoco, pero él estaba con la tienda de las plumas y nosotros esperando a ver si nos... Mi hermano siempre ha ejercido de hermano mayor y entonces algo que nos hacía muchísima gracia era que, por ejemplo, ¿no? Mi madre contaba alguna anécdota, ¿no? Pues de cuando veraneábamos en Laredo. Entonces, bueno, yo no me acordaba nunca. Mi hermano, el otro tampoco y tal. Y Miguel Ángel se acordaba de todo con detalles y tal, no sé qué. Y entonces decía,
decíamos, este se acordará hasta cuando estaba en la tripa de ama. Porque, claro, lo que no nos dábamos cuenta era que él nos llevaba 5 años, entonces nos llevaba... O sea, pensábamos que éramos todos iguales, no nos dábamos cuenta que él tenía una edad mayor y que, claro, por eso tenía mayores recuerdos. Pero él siempre ha sido bueno, en fin. Y yo me acuerdo perfectamente cuando en casa nos hacía allí unas misas, bueno, él era el cura, porque él era el único creyente de la familia. Bueno, era indio, creyente, la memoria de la familia, él era todo. Hacía todos los papeles en el juego. Eso es. Nada. Bueno, está bien. Después de esta pausa, Blanca, en alguna ocasión te han dicho, y así nos lo has transmitido, que las instituciones de alguna forma te han maltratado. Bueno, no, existe un papel donde dice que tú eres víctima de las instituciones, firmado por el Ararteko. Es cierto que me gustaría apuntar una idea, y es que una vez de que efectivamente se sabe que Miguel Ángel tiene un problema de salud mental, las cosas cambian. Cambian para la otra parte. Cambia para quien investiga, cambia para muchas personas. Ese dato, de alguna manera, hace como que se pudiera hacer más factible el hecho de que pudiera morir de esa manera, de que le pasara algo, de que fuera hasta responsable. Pues mira, de su propia muerte. Imagínate que a mí lo que me dijeron es que a mi hermano, a Miguel Ángel, le había pasado lo que le había pasado por ser lo que era. Esa frase lo define todo. ¿Quién te dijo eso? Pues un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Estamos hablando de altas instancias, tú ya no te estás moviendo en un plano local, provincial, sino que estamos hablando del Ministerio de Asuntos Exteriores, un departamento que se llama Protección de Españoles en el Extranjero. Vale, y donde te dicen que... A mi hermano, repítelo, por favor. Sí, a Miguel Ángel le ha pasado lo que le ha pasado por ser lo que era. ¿Qué era? Y entonces yo le pregunto, ¿qué era mi hermano? Y ellos me dicen que, pues un vagabundo, algo así me dijo. Sí, un loco, y es un loco. Homeless, sí, exactamente. un mochilero, es decir, una persona que está o que vive en los márgenes, que tiene unas condiciones de vulnerabilidad como tienen tantas otras personas, pero que de alguna manera no tendría los mismos derechos que tiene una persona sin enfermedad mental. Pero es que encima algunos creen que encima esto se pega. Porque han pensado que yo también tengo esquizofrenia. O sea, yo la primera vez que fui al juzgado a poner una denuncia me dicen, vale, tu hermano tiene esquizofrenia y tú también. O sea, claro. Eso en el juzgado de Bilbao. ¿Hasta qué punto, Blanca? Porque yo, si me permites dar mi opinión, yo creo que sí lo tiene, y en un alto grado. ¿Hasta qué punto crees tú que el hecho de la idea que se hicieron de tu hermano y de tu familia, y de ti en este caso, que siempre has estado vehemente, porque lógicamente después de todo lo que hemos contado has tenido que mostrarte muy vehemente a la hora de pedir explicaciones, reclamar papeles, etcétera? ¿Hasta qué punto la idea esa de una persona con enfermedad mental y una posible hermana que también pudiera tener una enfermedad mental, según ellos, porque eso no es así, no tienes ningún diagnóstico de ese tipo, ha podido incidir en los medios que han utilizado, en el esfuerzo que han dedicado a aclarar el caso de tu hermano? Pues ¿Qué papel ha jugado? Mira, Eli, yo he tenido en mi contra dos cosas. Una, el que mi hermano tenía una enfermedad mental, y segundo, ser mujer. Uh-huh. Si un hombre defiende sus derechos a su hija, a su hijo, con vehemencia, es la leche. Si una mujer habla con esa vehemencia defendiendo unos derechos, es una loca. O sea, esto va así. Sí. Y yo te puedo poner ejemplos que he vivido en el tema de desaparecidos. Cuando un hombre defiende a su hijo, está en un pedestal. Si es una mujer, no. Siempre acaba siendo loca. Y que encima, casualmente, en las familias de desaparecidos, las que más defendemos somos las mujeres.
Las mujeres somos las que estamos más en la defensa, o sea, somos mucho más luchadoras. No, y más cuidadoras de la familia. Sí. Y luego, pero ya te digo yo que he tenido a cuenta de ser mujer porque mira, yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, el mismo gobierno vasco, para defender a alguien, dice, es ingeniero, es no sé qué, es tal, es no sé qué. Somos elitistas. Clasistas, más bien. Sí, clasistas. Y entonces, ¿qué pasa? Yo siempre les he dicho, cuando he ido al gobierno vasco les he dicho, mira, mi otro hermano, que es ingeniero, que vive en Estados Unidos y tal, fuisteis del gobierno vasco a California a decir para que trabaje con vosotros. Y en cambio, por mi hermano Miguel Ángel no habéis movido ni un dedo. Esto es así. Han utilizado a veces para maltratarte cuestiones emocionales, como por ejemplo eso que comentaste anteriormente de decir a tu madre lo de la culpa tenéis vosotros, no teníais que haberle dejado, una vez que se enteran de que Miguel Ángel tiene un problema de salud mental. Cuando, como hemos explicado, era perfectamente funcional y vivía de forma muy autónoma. También te han intentado atacar y te han hecho mucho daño cuando te han dicho que tú estás sola en esta lucha, que tu familia, a ver si tenías familia o no, que estuviera detrás, como si de alguna manera haciéndote creer, que es algo muy típico que sucede con las mujeres, de hacerte creer que estás loca y que todas esas ideas que tú mantienes son producto de esto. Yo creo que en ese sentido hay que dejar muy claro que Blanca siempre ha contado con su familia y que, de hecho, una de las primeras acciones conjuntas fue precisamente la de decidir que miembros de la familia fueran a Suecia, pesara quien pesara, ante la negativa de la embajada y de cualquiera, a identificar el cadáver de Miguel Ángel. Eso es, y fue una decisión entre toda la familia. Decidimos que ibais a ir Mario y tú a Estocolmo. Y todos estuvimos de acuerdo y no había ningún problema. Mario, ¿cómo recuerdas el viaje que hicimos? Que fuimos los representantes de la familia en Suecia. Pues como un hecho raro y diferente y extraño y impactante, porque eso es una defunción, siempre es una cosa seria, fue un viaje de responsabilidad, un viaje de sentimientos negativos, porque se trataba de eso, como una película de terror prácticamente, ¿no? Con los datos previos. Para mí, por lo menos, era como una película de terror y haber delegado la familia en nosotros la responsabilidad de ir allí a Suecia y hacer los trámites o las pesquisas necesarias para intentar esclarecer un poquito las cosas o hacernos cargo de la situación, con mucha responsabilidad y con muchos nervios y un viaje raro, sí. Sí, en ese caso yo, que soy la que te entrevisto, pero que también fui parte de ese viaje, no sé si cuando has dicho eso de la responsabilidad, yo sí que todavía, aún hoy, después de todos los años que han pasado, yo creo que hemos estado antes hablando de cómo vivimos esto desde el principio, ¿no? Pues pensando que las autoridades nos estaban nos estaban contando la verdad, que no había mala fe, que todo el mundo estaba preocupándose por esclarecer todo lo que estaba sucediendo. Yo creo que nos fuimos nosotros también con esa idea, con la responsabilidad de volver con respuestas. Y hoy en día yo sigo teniendo la sensación de que si hubiéramos sabido, si hubiéramos sospechado, si hubiéramos contado con todos los papeles, con todas las verdades que se ha ido encontrando Blanca, pues sin duda el viaje hubiera sido absolutamente diferente. Y me siento un poco como en falta, ¿no? Como que fuimos, pero no hicimos todo lo que
teníamos que haber hecho. La sensación que he tenido yo es que nos tomaron el pelo. Simplemente, bueno, pues que era el primer acto, bueno, la primera vez que teníamos que enfrentarnos a algo así, no digamos, eso eso es una cosa totalmente nueva, totalmente distinta y joder, te suena a película, entonces pues ¿cómo vas a responder si no sabes ni? Es que además es lo que ha dicho antes Blanca, ¿no? Que ella ha pensado muchas veces, esto pasa en las películas, es decir, en nuestra familia éramos, hasta ese momento yo creo que estábamos viviendo todo como si ese tipo de cosas pasaran en otras familias y como decía Blanca, que incluso no se atrevía un poco como a decirlo, como a gente como nosotras esto no nos puede pasar. Además éramos más jóvenes y yo creo que, bueno, pues como tú bien dices, que pasara aquello y que tuviéramos que enfrentarnos a una realidad tan dura que no habíamos tenido nunca una situación en nuestra familia de ese calibre, ¿no? Yo creo que hasta el viaje incluso fue difícil, ¿no? Yo creo recordar que no fue un vuelo sencillo. No. Tuvimos las turbulencias las conocimos muy bien por encima del Mar del Norte. Bien. Y bueno, eso era un viaje completamente desagradable en ese sentido porque era pues una muerte, ¿no? Entonces hay pocas cosas ahí agradables, ni siquiera lo bonito que puede ser Estocolmo, digamos. Entonces fue un viaje áspero. Turbulento. Sí, eso turbulento. Eso es. Mario, ¿qué hicimos cuando llegamos a Estocolmo? Nos alojamos en un hotel, pasamos la noche lógicamente y a la mañana siguiente nos vinieron a recoger unas autoridades, luego se identificaron más tarde, pero bueno, en principio autoridades y gente de la embajada, del consulado. No recuerdo exactamente ahora mismo los cargos, no recuerdo, echando un vistazo a algún papel si me acordaría de ellos personalmente, cada nombre y tal, pero bueno, en ese caso han pasado muchos años y no tengo recuerdo vivo, pero sé que nos recogieron para ir a la embajada de España en Suecia, en Estocolmo, y bueno, ¿qué pasó allí? Pues fue una reunión rara, no sé. Claro, sin haberte enfrentado nunca a una situación así, nunca esperas, pues eso, no sabes a qué te vas a enfrentar, ¿no? Entonces, bueno, pues empezaron a dar datos, nos hablaron de Miguel Ángel, nos hablaron de el banco, nos hablaron de que él se había puesto violento, que se había pues esto, pues bueno, muchas cosas que... Pero también hubo cosas positivas, ¿verdad? Yo creo que recordar que también nos hablaban de Miguel Ángel como una persona que acudía allí a la embajada bastantes veces, que... Sí. Que tenía... Sí, bueno, y por el trasfondo de la conversación que tuvimos con ellos, sí daban a entender que conocían a Miguel Ángel de otras ocasiones también, entonces habían hablado. Bien, entonces los datos más crudos, digamos, eran, ¿cuál era la sospecha que tenían ellos? ¿Qué creían que había pasado? ¿Qué nos contaron, en definitiva? Nos hablaron de muchas cosas, parecen cosas macabras al final, porque entre unas versiones y otras, eso, te hablan al principio de eso, que de manos cortadas, te hablan de cuerpos en descomposición, luego te hablan de un posible suicidio, luego te hablan de un posible atropello en el viaducto por el que pasa la autopista por encima de un fiordo. Te hablan de muchas cosas y al final dices, ¿cómo? Pero tantas cosas no pueden pasar, no es posible que todo pueda ser así. Sí. O se ha tirado de un barco, o le ha atropellado un camión, o ha sido un acto violento y le han atracado unos delincuentes comunes, o qué, porque todas las cosas no pueden ser. Bien. Entonces, pues eso, eran como mucha información y con poco sentido, desde luego, lo que contaba. Sin embargo, nos contaba Blanca estos días anteriores, en estos encuentros, que ya desde el primer momento, desde que la familia recibe la llamada de la policía española, de poco están hablando de suicidio, están hablando de caerse de un transatlántico, de un viaje, etcétera. Quiero decir que
lo que ha añadido más confusión a todo este caso ha sido precisamente lo que tú comentas, que desde el principio se han barajado muchísimas hipótesis, pero ninguna se ha confirmado. Sí. Entonces, en la embajada, ¿por qué hipótesis apostaban? Bueno, en el único parte de función que se le da a la familia aparece como que nuestro primo Miguel Ángel fallece por un accidente de tráfico. Entonces, pues... esta es un poco la hipótesis nueva. Sí. Quería aclarar una cosa, Mario, antes de que sigamos, porque antes hemos estado hablando con Blanca de la identificación y ella estaba diciendo que no se había hecho una identificación correcta y que no teníamos, que carecíamos de un parte oficial, la familia carecía de un parte oficial que dijera efectivamente este cadáver es el de Miguel Ángel. El único papel oficial con el que se contó solamente no fue un papel policial, sino este papel de la embajada en el que se decía... Sí, bueno, eso se habla un poquito de las pertenencias de Miguel Ángel, de lo que llevaba en ese momento, de dónde aparece y poco más, no sé. Y que es víctima de un accidente. Sí, pues sí, de tráfico. Se habló de un accidente de tráfico, a pesar de que se había hablado pues de muchas otras cosas. Sí, es que hemos estado antes hablando del suicidio. Arrojándose desde un ferry, no sé, cosas todavía... Bien. ¿Qué sensación tuviste cuando estuviste allí conmigo? ¿Qué sensación teníamos cuando estábamos allí y pedimos identificar el cadáver? Sí, a mí, claro, yo nunca he estado en una comisaría pidiendo para identificar un cadáver, y menos un cadáver de un familiar, y menos el cadáver de un familiar al que le teníamos toda la familia mucho cariño, ¿no? Entonces era una cosa pues extraña. Entonces, claro, estás en una situación... Yo te digo en la embajada. Me dices que nunca has ido a una comisaría a identificar. Sí. En la embajada nosotros dijimos que queríamos identificar. Yo creo recordar que teníamos la sensación casi como que estaba ahí en la embajada, casi. No, pero no, el recuerdo que tengo yo no es yo me fío más de ti. Tú tienes mejor memoria. El recuerdo que tengo yo de esa circunstancia de que Miguel Ángel estaba muy cerquita de nosotros, no era en la comisaría y no en la embajada. O sea, vale. que en el momento en que ya nos llevan a hacer la visita a la autoridad policial y nos hablan de la morgue y nos hablan de la identificación, en ese momento sí pedimos, ¿no? Pues oye, pues ver a nuestro primo, reconocerle, o no sé, pues lo que ves en las películas, ¿no? Pues se levanta la sabanita y ves ahí, pues eso, a la persona que Bien, tienes. Entonces, por partes. Estábamos en la embajada, yo creo que ese fue el momento social, tomar un café. Creo que nos ofrecieron un café, unas pastas. Nos vino alguna persona más que conocía a Miguel Ángel, nos comentó que le tenían cariño, que de hecho muchas veces se acercaba allí, que a veces le habían dado algún bocadillo, y que cada vez que tenía un problema, y no lo comentaban como si para ellos fuera un problema, sino todo lo contrario, es decir, que se sentían de alguna manera agradecidos de que para Miguel Ángel ellos fueran una figura de referencia de un ciudadano español en Suecia cada vez que tenía un problema. Desde la embajada tomamos el café. ¿Y dónde nos vamos? ¿Con quién? Pues fuimos yo tengo el recuerdo de eso, de una comisaría de policía. No sé si estaba muy cerquita, es que no sé, han pasado muchos años, pero yo, por la sensación que nos daba la traductora, la persona de la embajada que nos acompañó, es que nuestro primo estaba, pues en la parte del sótano de la comisaría, y que ahí se le podía, la palabra no sé si es visitar, pero bueno, bajar allí y reconocerle. Pero enseguida el encargado del caso en aquel momento, que no quiero confundirme del nombre porque siempre tengo recuerdos muy vagos, ¿no? Pero un tal Peterson me parece que era. Tommy Peterson. Entonces este hombre nos quitó la idea radicalmente de la cabeza. No sé, no llegaron a ser amenazas, pero eso era como meternos miedo, simplemente meternos miedo diciendo que íbamos a tener un recuerdo terrible, que no podíamos ver una imagen de nuestro primo así, que íbamos a tener pesadillas, yo qué sé, pues nos hablaron de todo para meternos miedo, y la cuestión era
por todos los medios tratar de que no bajásemos, o bueno, no permitirnos identificarlo, porque recuerdo que lo comentamos por lo menos un par de veces, ¿no? Pero sí, tendremos que identificar el cadáver de alguna forma, o tendremos que verle, no sé. Yo recuerdo rasgos de Miguel Ángel que para mí serían inconfundibles. Nunca he visto un cadáver en alto grado de descomposición después de estar un mes en el agua, pero me suena que yo sí creo que podría haber sido capaz de sí, reconocer a mi primo, sí. La cuestión es que tuvieron muchísima capacidad de convicción, porque sí, nos fuimos de allí sin ver el cadáver, sí, y sin identificar, en ese caso, si era Miguel, sí, Ángel, a Miguel Ángel. Uh-huh. Y lo que nos dieron, uh-huh, fueron sus pertenencias, sí, pero aún y con todo, esa entrega de sus pertenencias, sí, fue también realmente un episodio realmente también llamativo, ¿no? Sí, sí, nos asustaron tanto, entre comillas, que al final nos daba miedo hasta abrir la cajita aquella con las cosas que tenía Miguel Ángel, ¿no? Unos cuantos billetes, unos medicamentos, alguna joya, alguna cadena de oro que tenía, el reloj, algunas cositas que guardaba él allí. Y eso, pues, ya de vuelta a España, pues tuvimos tanto miedo de la caja aquella, tanto nos habían dicho que iba a tener olores, que iba a tener eso, pues, yo qué sé, pues... Sí, casi que íbamos a morir, abríamos una Pandora, onda expansiva. ¿no? Entonces, pues eso, pues fue curioso porque eso, pues al abrir la caja nos dimos como 4 pasos para atrás de miedo a ver lo que podía salir de allí. Luego, eso, yo creo que era la sugestión, ¿no? De habernos metido en la cabeza tanto de... Pero bueno, lo que queda claro, o lo que creo que queda claro es que parecía que había un interés muy grande, sí, muy grande por parte de tanto de la embajada como de la policía, porque no viéramos el cuerpo de... no ver el cuerpo de Miguel Ángel, sí. Eso, vamos... Uh-huh. Eso, claro, luego con la perspectiva de los años, eso se ve mejor ya, o te das cuenta, claro, de esas cosas, ¿no? Que memelos fuimos. Sí, claro, claramente. Yo en mi cabeza recuerdo que lo que quería era contrastar contigo, intentar traer una versión, sí, lógica, es decir, una narración que tuviera una lógica para poder explicar a toda la familia que nos esperaba, según bajábamos, sí, del avión, que pudiera satisfacer o que pudiera, yeah, constituir una explicación global de, yeah, lo que había pasado. Y creo que durante el viaje te lo pregunté varias veces, porque para mí no quedaba en ningún momento claro, no, esa reconstrucción, no, bueno, esa historia que teníamos que contar, no nos la contaron, sí, la teníamos que ir elaborando. Yo creo que a lo largo de estas conversaciones, las personas que oigan estos podcasts, pues se irán dando cuenta, ¿no? De que incongruencias, mentiras, falsedades. Claro, en aquellas, no sé, si llegaron a 20 horas estar en Suecia o 15 o no sé cuántas horas estuvimos allí, muy poquito, uh-huh, tiempo, fue muy intenso, fue el ataúd, fue el cadáver, fue la comisaría, sí, entonces, claro, en aquellas 15 horas, pues eso, no supimos, no teníamos la experiencia igual para habernos dado cuenta de más. Sí, no era algo que, afortunadamente no teníamos esa experiencia. Eso. Mario, yo no sé porque si fue a raíz de que comentamos que queríamos poner unas flores en el sitio donde apareció Miguel Ángel, o fue iniciativa de ellos llevarnos hasta allí. La cuestión es que nos trasladamos de nuevo, sí, en coche. Sí, nos comentaron para hacer una visita al lugar donde había aparecido el cadáver, o por lo menos, bueno... Cuéntalo, sí. Después, fue rocambolesco. Pero bueno, la cuestión es que la idea de las flores fue tuya, lo recuerdo perfectamente. Teníamos esa obligación, bueno, pues por dejar un recuerdo del, sí, sitio donde había estado nuestro primo, ¿no? Y bueno, lo curioso fue que en el coche, yo creo que íbamos 4 personas, sí. Nosotros 2 detrás. Eso es el comisario Peterson, una persona de la embajada y nosotros 2 en la parte de atrás. Y bueno, yo cada vez que hemos hablado con esto de esto con la familia, pues hemos comentado, fíjate, estás en un momento difícil, ¿no? Vas a ver, pues eso, cosas luctuosas, ¿no? Y aquellas risas que andaban los 2 contándose, no sé, si... Sí, la fiesta del viernes, chistes de la morgue. Sí, eso es. No, a mí algo no me cuadraba allí, no... Veía totalmente... No era acorde nuestro sentimiento con No, estaban totalmente
no sé, fuera de lugar todo lo que estaban comentando, sea lo que sea, me da igual. Lo mínimo que tienes que tener es un poquito de respeto cuando esos minutos sí, estaban hablando en otro idioma. Esas cositas que se guardan por respeto, pues eso a mí por lo menos, y luego creo que lo comentamos después, que me llamó muchísimo la atención esa falta de respeto, ¿no? Sí. Luego, bueno, eso, después de unos cuantos minutos de camino, llegamos a la zona en la que ellos pensaban, o por lo menos nos dijeron que había aparecido el cadáver de mi primo Miguel Ángel, y fue también pues otra situación un poco rocambolesca, ¿no? Un policía que mirando un plano que ni sabía interpretar. Bueno, pues, un plano era... un plano, un croquis más bien. Entonces, en un folio. Sí, en un folio, pero bueno, quiero decir que es un croquis de situación, de una orilla del fiordo, de un río, intentando, dándole vueltas para un lado y para otro, intentando localizar el sitio donde habían localizado el cadáver. De hecho, yo creo que fue a la segunda o a la tercera, porque creo que estuvimos allí presentando los respetos a nuestro primo en varios lugares. Y sí, y nos dijeron, pues parece que hay que ir un poquito más para allí, vámonos 20 metros más para adelante. Bueno, total, que eso a mí me pareció pues eso, un poquito rocambolesco, ya te digo. Bueno, rocambolesco me parece bastante suave, sí. Vale. Sí. Bueno, vamos a dejarlo así. Sí, bueno, realmente no sabemos en cuál de los sitios apareció Miguel Ángel. No, realmente. Y si apareció allí, que también es otro. Y si apareció allí, pero bueno, en cualquier caso, el jefe de de policía, el que llevaba de alguna manera el caso. Sí. Bueno, se supone que el comisario es el jefe de la policía de allí en ese momento y el que estaba al cargo Peterson, de la investigación. Sí. No sabía exactamente dónde había aparecido el cuerpo, y eso tiene que ver con lo que hemos comentado en anteriores capítulos de, bueno, pues esa identificación tan irregular, identificación de cuando aparece el cadáver, de quién va a ese aviso que aparece el cadáver, de qué es lo que se hace en ese momento, que todos son irregularidades. Bien. Ponemos las flores en un sitio donde supuestamente había aparecido Miguel Ángel y nos fuimos. Pues, ese momento fue un poco, fue amargo lógicamente, ¿no? Porque eso era como, no sé, una medio despedida de mi primo. Uh-huh. Y luego, pues empezaron los trámites más farragosos para mí. Bueno, no creo que recordar, vamos a ver, estuvimos en alguna morgue también. Estuvimos mirando. Yo recuerdo que teníamos también, íbamos para comprar una caja. Sí, eso sí. En la morgue estuvimos mirando, eso da pena hablarlo, pero eso, pues un catálogo de ataúdes y viendo flores y viendo coronas. Eso es, habíamos ido para identificar a Miguel Ángel, no pudimos verlo, pero lo que sí nos dieron es un catálogo extenso de ataúdes, y precisamente quiero recordar que nos dijeron que los dueños de esa funeraria eran familia de la persona que había identificado en el hospital a Miguel Ángel. ¿Era el marido? Pues de la... sí, eso, han pasado muchos años y yo tengo un poquito ya, eso, pues los recuerdos un poco distorsionados. Normal, pero sí ha habido ciertas relaciones familiares, ciertas conexiones, ciertas... Allí, ciertas, conexiones es la palabra, ¿no? De gente que de repente, oye, si esta trabajaba aquí, si este es el hermano de no sé quién, si estos son familia de no sé cuántos. Entonces, claro, dices, esto huele a chamusquina. Huele a chamusquina porque yo diría que el marido de la persona que ocasionalmente trabajaba en el Karolinska, que era medio española, era familia de quien gestionaba todo el tema de las cajas. Bueno, así todo queda en casa, claro. Efectivamente, y menos preguntas y menos dudas. También recuerdo como una anécdota especialmente dramática cuando nos comentaron que, eso fue en la embajada creo, cuando nos comentaron por qué no habían, es decir, que la intención inicial de la embajada había sido enterrar
el cadáver como el de un sin nombre. Sí. Bueno, esa intención iba adelante hasta que la familia se pone en contacto y se dan cuenta, no sé por qué. El asunto era que ellos pensaban en un momento dado que aquel caso no iba a dar ningún problema, iba a ser enterrado como una persona... Sí, como una persona anónima. Como en Estados Unidos un John Doe de estos, pero no habían podido hacerlo porque estaba ya nevando en Suecia, hacía mucho frío y no podían excavar la tierra porque había hielo. Ya. ¿Lo recuerdas, Mario? Ese detalle no. Pues sí. O sea... Bueno, la verdad es que todo el viaje para mí fue, una sensación de tristeza, de sentimientos raros. Entonces, hay detalles, ya han pasado muchos años y no tengo tan frescas las cosas, ¿no? Pero la sensación en general fue eso, fue visto con la distancia de los años después, sensación de que yo me sentí que me tomaban el pelo, que se reían de mí. No te quiero incluir porque igual que no sí, son que tus sí. sentimientos, No, yo, para mí está más la parte. Yo allí creo que eso no sentí. Yo sentí eso cuando llegamos aquí. Y cuando llegamos aquí yo tampoco. Fue eso. Un poco más. Viendo después todo el trabajo y toda la pelea de mi prima, de nuestra prima Blanca. Después, cuando te vas dando cuenta de eso, de todas las, todo respaldado con documentación, respaldado con testimonios y respaldado con una labor de investigación increíble, todas las cosas que nos trataron de o de mentir o de engañar. La cuestión, Mario, es que hicimos aquellos trámites como pudimos, como nos dejaron, como creímos entonces que era lo conveniente, fiándonos de... siempre y en todo momento de las autoridades. ¿Qué vas a pensar de la policía, no? Exactamente. Pero no sé, estábamos siempre acompañados de una persona de la embajada de España en Suecia y tampoco tuvo mucho interés porque se supone, digo yo, que una persona que está en la embajada de España en Suecia sabrá leer sueco y entender el sueco. Tampoco se tuvo ningún interés en traducirnos, ni en decirnos lo que firmábamos, ni nada. Entonces, esa administrativa de la embajada no nos sirvió en ese caso de mucha ayuda, o de ninguna. Además de eso, de tomarse un poco la situación, no sé, o lo disimulaba muy bien, o no se tomó las cosas muy, muy en serio, ni con la seriedad que se requiere en esos momentos, ¿no? De luto y de, y del mal trago que es toda la situación en sí, ¿no? Entonces, no sé, cosas curiosas. Otra más a añadir a toda esta situación. Desde luego su labor de acompañamiento no fue la que debía ser, porque ella tenía que haber velado, digamos, por los intereses de unos ciudadanos españoles. Pues eso se supone, las autoridades están, cuando estás fuera de tu país, las autoridades de las embajadas o de los consulados están para eso, ¿no? Para ayudar a la gente que está fuera del país. Lo mínimo, Mario, ahora visto con perspectiva, como tú dices, es que nos hubieran entregado un papel traducido, ¿no? Por lo menos, ya que ellos son unos funcionarios que se dedican a defendernos en el extranjero, pues por lo menos nos facilita un poquito más las cosas. Bueno, es más, a mí sí me llamó una cosita la atención, y es que la administrativa de la embajada, la señora Irene López, fue la que nos contó alguna anécdota de Miguel Ángel. Se le notaba como cierto cariño, por qué no decirlo, ¿no? Con nuestro primo, y estando allí perdidos en la comisaría con cosas farragosas y con cosas desagradables, pues no sé, qué menos que decirnos por lo menos qué estamos firmando, ¿no? De unos papeles en sueco que ella debe de manejar perfectamente, se supone. Vamos, eso es mi humilde opinión, vamos. Vale, Mario, como colofón y para cerrar el podcast de hoy, me gustaría leer el informe que se envió de Suecia sobre nuestra visita a la embajada. Lo que dice el cónsul
En el día de ayer visitaron Estocolmo 2 familiares directos de don Miguel Ángel Martínez Santamaría. El objeto de la visita era recibir explicaciones de la policía sueca sobre algunos aspectos del fallecimiento del señor Martínez, que, en opinión de la familia, no estaban suficientemente claros. Tras más de una entrevista de 2 horas, en la que los responsables policiales de la investigación señalaron a los familiares del señor Martínez, resolvieron todas las dudas. Estos familiares quedaron satisfechos de las explicaciones recibidas, que apuntan a la hipótesis del suicidio como la más probable. Es decir, de alguna manera dicen que nos quedamos tranquilos, aceptando que ya no es otra vez el tema del vehículo, sino que nosotros nos quedamos satisfechos con la explicación que habla del suicidio de Miguel Ángel. Bueno, pues pues visto con el paso de los años, desde luego, de aclararnos las cosas, cero. Y bueno, eso. Y no sé si le va a gustar mucho a Blanca lo que voy a decir, pero siempre ha sido eso, la pega que he tenido yo siempre cuando volvimos y después con el paso de los años, es no haber bajado a identificar a Miguel Ángel. Esa es la espina que se me va a quedar clavada toda mi vida. Y bueno, eso, que no haber hecho las cosas como había que hacerlas y no haber podido solucionar antes y haberle ahorrado un montón de años de pelea y de sufrimiento y de haber estado ahí peleando por su hermano. Bueno, y por al final y por todos nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, totalmente de acuerdo, Mario, que también comparto contigo ese sentimiento. Bien, pues finalizamos por hoy el podcast. En el próximo hablaremos del traslado del cadáver a Londres y de cómo ese cadáver permaneció 5 días en el aeropuerto de Londres por carecer de documentación para poder ser enterrado. Es decir, después de más de 2 meses del fallecimiento de Miguel Ángel en Suecia, el cadáver llega a Londres sin documentación. Hasta pronto.